Muy buenas tardes a todos, paz de Cristo, para las personas que nos están viendo en vivo y para las personas que estamos aquí. Otro domingo más para poder glorificar y alabar el nombre de nuestro grandioso Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora pues vamos a empezar con otro culto más, vamos a empezar alabando y glorificando al Señor Jesucristo y después de esto viene la predicación como lo hemos hecho los otros domingos. Espero que la predicación de este día sea de bendición para cada uno de ustedes y de nosotros los que están viendo en vivo, y para mi familia que está aquí, que entendamos un poquito de lo que hablan las Escrituras y en realidad lo que el Señor es su mensaje, cuál es el mensaje verdadero de Dios, ¿no? Entonces vamos a iniciar con unas alabanzas. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Sentir en todo mi ser la libertad que hay en él, y yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su espíritu me impulsa a danzarle a él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu
este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. El flamante sol se detuviera. Es tu poder que trae victoria. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. Que el flamante sol se detuviera. Y es tu poder que trae victoria. Declaramos victoria, levanta tus manos, victoria, recibe un milagro, victoria, tengo victoria en tu poder, declaramos victoria, levanta tus manos, victoria, recibe un milagro, victoria, tengo victoria en tu poder. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, como un don se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla, Hijo de Dios ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a
a cantar, con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bueno, paz de Cristo a todos los que estamos aquí presentes y a las personas que nos están viendo en vivo en este live stream. Queremos primeramente dar testimonio de que Dios es uno, como dice las Escrituras. En las Escrituras, en el libro de Isaías y en el libro de Marcos, el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el más importante y primer mandamiento, Él les respondió y les dijo: Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y Él daba denotando, el Señor Jesucristo, de que Dios era uno. Para cualquier persona que quiera decir que Jesucristo son dos o Dios es dos, que Jesucristo no era Dios, pues vamos a ver las Escrituras, a ver qué sucede, qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón y ha traído para que predique en este día, en esta hora, vamos a ver la diferencia, explicado a través de las Sagradas Escrituras, la diferencia entre lo que es, quién es Dios, quién era Jesús de Nazaret, la parte, vamos a decir, la parte carne, la carne, si era Dios, si el que estaba en la carne, el Mesías, era Dios, que dicen las Escrituras, en dónde estaba Dios, y vamos a ver el nombre de Dios, cuál es, el que dicen las Escrituras, de dónde viene ese nombre y quién trae ese nombre, de dónde viene ese nombre. Porque por ahí escuché unos hermanos que, pues platicando, no me decían, y me decían el nombre que se nos reveló en este tiempo, o sea, el nombre de Jesucristo o de Jesús, es el nombre revelado para este tiempo. Significa que ellos piensan que después Dios va a revelar otro nombre. Eso es una vil mentira. Las Escrituras no dicen eso. Entonces, primeramente vamos a entrar a leer las Escrituras, las Sagradas Escrituras, y vamos a ver en dónde se encontraba Dios. Porque dice la Biblia que Tomás era una persona incrédula, ¿no? Las Escrituras dicen. Entonces, cuando resucita y fue glorificado Jesucristo, dice la Biblia que se arrodilló y que le dijo: mi Dios, le dijo mi Dios. Pero en los evangelios nadie le dice Dios a Jesucristo, ni en el Antiguo Testamento a ningún hombre se le es llamado Dios. Vamos a ver qué dicen las Escrituras, si ese Mesías, esa persona que es el Redentor de la humanidad, Jesús de Nazaret, si Él era Dios o dónde está ubicado Dios, porque esa es una pregunta que muchos debaten y no es, las Escrituras nos dicen cómo es las cosas, pero pues los pensamientos de la teología y de todos los estudios que hacen los hombres no te dan, vamos a decir, no te pueden descifrar en quién era ese hombre, porque las Escrituras son bien claras de quién era Dios y quién era Jesús de Nazaret y de dónde viene ese nombre. Se llamaba Jesús. ¿De dónde viene ese nombre? Vamos a empezar a leer las Escrituras y vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Juan. Vamos a leer
el capítulo 14 del libro de Juan. Y vamos a empezar a leer desde el capítulo 6. En él es el libro de San Juan, capítulo 14, y en el verso 6. San Juan, otra vez, en el verso 14, y en el capítulo 14, y en el verso 6. Y así dice, vamos a empezar a leer del verso 6. Y el Señor Jesucristo dijo así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo le pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay varios versículos, vamos a empezar a desglosar. ¿Qué significa lo que está diciendo? Aparentemente, si tú lo lees, te está diciendo Jesús como está contestando. Si tú no tienes el Espíritu de Dios y no te da el entendimiento Dios para saber qué está hablando aquí, jamás lo vas a poder entender. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles y le está diciendo, les dijo aquí en el verso 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si tú te concentras en ese versículo nomás, tú vas a creer, ok, este hombre es Dios. Por las palabras que me está hablando, este hombre que está aquí es Dios. No, no era Dios. Era un hombre como de carne y hueso y sangre que tenía que ser sacrificado en la cruz, dice las Escrituras. Entonces tienes que profundizar con las Escrituras y buscar en las Escrituras que te dé luz para ver si este hombre, vamos a ver, si él es Dios, contradijera toda su palabra de Dios. Porque las Escrituras dicen en el verso 4:24 del libro de Juan, dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero aquí Jesucristo les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es? Esa es la pregunta. Aquí hay que preguntarnos, ¿cómo es que Jesús de Nazaret, el Mesías, estaba ahí, pero cómo es que el Padre estaba en él? Porque un hombre no es Dios, nació de una mujer. Jamás, la Biblia dice, así como dice la Biblia, las Escrituras dicen que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu. Dios, es clara la Biblia. Juan escribió, el mismo que escribió este libro, Juan, que estamos leyendo ahorita, es el mismo que escribió en Juan 4:24, dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, ese hombre no era Dios. Tenemos que encontrar en las Escrituras en dónde estaba escondido Dios dentro de ese hombre para saber dónde estaba Dios. Porque las palabras, para empezar, vamos a poner un ejemplo. Jesús de Nazaret, o Jesucristo el Mesías, Él nació de una mujer. Dios no nace. Dios no nace. Los hombres nacen. Y dice que creó los ángeles. Los creó al hablar la palabra. Él los dijo, que sea un ángel ahí con estas características, y así se formó un ángel. La tierra sí fue formada. Se formó los cielos y la tierra. Dice la Biblia que formó a un hombre. Ese hombre tenía semilla, le sacó una mujer, y esa mujer, al unirse, la semilla viene del hombre, y al unirse con la mujer se multiplicaron los hombres hasta este día.
y las mujeres. Entonces es sencillo, Dios no nace, Dios creó. En el Génesis te explica que creó las cosas. No puede Dios ser ese hombre que está hablando ahí. Pero ¿cómo es que Él dice? Pues Él está afirmando, yo creo lo que está escrito ahí. Y ahí es donde viene la confusión. Muchos hermanos les he preguntado y me decían, ¿quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Cordero? Ese hombre que nació de María, ¿quién era? Y me decían, pues era Dios. Lo que están diciendo es correcto. Es correcto lo que dicen mis hermanos, pero no se los han explicado. Tiene que venir una persona a explicar a través del Espíritu de Dios qué es lo que dice, qué significa esas palabras que el Señor Jesucristo dijo. El que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. No está hablando que lo estabas viendo literalmente ahí. Entonces, si Dios es un espíritu, en el Antiguo Testamento, en el arca del pacto posaba el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Ahí estaba metido el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que hicieron como una tienda, Moisés, Abraham igual. En el tiempo de Moisés, vamos a poner cuando estaba el arca, y se metían en esa tiendita donde ellos vivían y tenían posada el arca. Y ellos iban y le preguntaban cosas a Dios, oraban y le preguntaban a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue, Señor? Y el Señor les contestaba. En ese específico lugar, el Espíritu de Dios estaba ahí, en esa arca que habían puesto los rollos, creo. Entonces, las tablas, pues, no, las tablas ahí posaban los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo es que si Dios dice que Él es Espíritu, cómo es que Jesús el Mesías dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Vamos a seguir, vamos a poner de ejemplos. Es un hombre que nació de una mujer. No puede ser Dios. Por lógica no es Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice, y Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice las Escrituras. Pero si te enfocas en esa parte que está hablando en el Antiguo Testamento, dice, Dios no es hombre. Pero Jesús de Nazaret me está diciendo, el que me ha visto a mí, eso le respondió a Felipe, me ha visto al Padre. ¿De qué manera lo vio? Hay que saber hay que desglosar con las Escrituras. Punto número 1, Dios no es hombre. La Biblia dice que es un espíritu. Dios no es hombre, es un espíritu. Dios no es hombre, es un espíritu. Vamos a desglosar, primeramente vamos a ir a leer. Vamos a desglosarlo. ¿Qué espíritu estaba dentro de Jesús de Nazaret para que Él pudiera decir que Él era Dios? ¿Y por qué lo decía de esa manera? Vamos a ver qué es lo que hizo Dios. Porque Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vámonos al libro Primera de Timoteo, capítulo 3:16. Vamos a ver en dónde estaba escondido Dios. Vamos a ver la separación entre lo que era el hombre y lo que es el Espíritu de Dios. Y vamos a ver Timoteo. Y aquí está. Es Primera de Timoteo y el capítulo 3. Y en el verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, y en el verso 16. Búsquenlo en las Escrituras, esa es la parte más importante, hermanos. Que ustedes lo corroboren, que lo que les estoy diciendo esté escrito y que la interpretación es conforme al Espíritu de Dios. Es Primera de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Y dice así. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Indiscutible, o sea que no lo puedes discutir este versículo. Cualquier teólogo o cualquier hermano que quiera venir y discutir, pues aquí dice la Biblia que no lo puedes discutir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio, Señor? Dios
Dios, el que creó las cosas en el principio, fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne. ¿Qué significa que fue manifestado? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una chamarra Levi's, me la pongo la chamarra Levi's. Dice Levi's porque es el apellido de la persona que hizo esa chamarra. Esa chamarra me la pongo y no significa que yo sea la persona que hizo la chamarra. No, ¿verdad? Yo porto su marca, Levi's, pero yo soy Caleb. La chamarra Levi's le pertenece a la persona que se apellida Levi's, que inventó esa marca de ropa. Cuando me ponga sus pantalones o su ropa, sus camisas o tenis o lo que sea de esa marca, yo solo estoy manifestando el nombre de la persona. Estás manifestando el nombre de la persona que creó eso. Así es de sencillo. ¿Cómo se manifestó Dios? Agarró y su nombre lo creó adentro de una mujer, metió su espíritu adentro de esa mujer. Dice la Biblia que Jesús de Nazaret iba creciendo en estatura y en conocimiento. Iba creciendo. Dios no tiene que crecer en nada. Si Él tiene toda la sabiduría y todo el poder, Él no ocupa crecer en nada. ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Quién le va a aconsejar a Dios? Dice en el libro de Isaías. ¿Quién me aconseja? O sea, así como te pones retando, ¿quién me aconseja a mí? Hay otro Dios, fuera de mí no hay Dios, dice en el libro de Isaías. ¿Quién me ha aconsejado? ¿Hay Dios al lado mío? Se dicen dioses. Los demonios y Lucifer ha engañado a la gente para decir que somos dioses. Hay un versículo en la Biblia que dice también en el Antiguo Testamento que nosotros, Dios nos llama dioses, pero tienes que ver también de qué manera, así como estamos viendo ahorita, el misterio y la manifestación de Dios. Porque Jesús de Nazaret dijo que Él, el Padre y Él uno son. Entonces, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo lo estás viendo? Lo estás viendo, pues es espíritu. Un ser humano no puede ver espíritus, al menos que el Señor se lo permita. Yo no ando en la calle y puedo ver todos los espíritus que andan allá afuera, ¿no? Entonces, eso es lógica. No, Dios, así como les dije, en el Antiguo Testamento dice, Dios no es hombre. Dios no es hombre. Entonces Jesús de Nazaret no era Dios, porque también Dios no puede morir, porque Él fue crucificado y derramó la sangre para el perdón de los pecados de la gente, de todos nosotros. Entonces Dios no tiene sangre, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Entonces dice que lo que hizo ese hombre, o el Mesías, o el Cordero, Jesús, el Hijo de María, que murió en la cruz y resucitó, porque glorificó Dios ese cuerpo, dicen las Escrituras. Entonces dice la Biblia que solo lo estaba manifestando a Dios. Significa que es manifestar, lo estaba dando a conocer. Estaba dando a conocer el nombre de Dios. Dio a conocer el nombre de Dios. Entonces esa es la separación. Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Entonces muchos dicen, pero la Biblia dice, fíjense lo que dice la Biblia. Aquí es donde se confunden los predicadores y los hermanos cuando están predicando, porque no entienden esta parte. Ya separamos ahorita a lo que era el hombre y separamos a quién es Dios. Dios estaba manifestándose en la carne. Significa que estaba dentro el espíritu de ese hombre. Es todo. Estaba dentro y el espíritu que estaba dentro le enseñó todas las cosas. A través, claro, de la Torá, del Antiguo Testamento, leyéndolo, orando, ayunando y buscando a Dios. Esa es la manera como él se aprendió. Dicen que cuando Jesús tenía como 12 años, que él fue al templo, se perdió. Y dicen las Escrituras que se sorprendieron los fariseos, o sea, los que enseñaban se sorprendieron de un niño, de un joven de 12 años. ¿De dónde agarró este entendimiento? ¿Por qué tiene ese entendimiento y yo no? Ay, quizá ahí había algo de celo, ¿no? Entonces por eso lo crucificaron, por el celo. Porque este hombre, ¿por qué tiene este poder? Este hombre, ¿por qué tiene esta sabiduría que viene de lo alto? Nosotros hemos toda la vida estado estudiando y estudiando conforme a la tradición de nuestros padres y no sabían quién era, estaba enfrente de ellos, era la manifestación de Dios en carne, como dicen las Escrituras. Dios estaba dentro de Jesús, de Jesucristo. Entonces, pero aquí es donde se confunden, como les digo. Aquí este es otro versículo en el 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1 y verso 15. 1 de Timoteo, capítulo 1 y verso 15. Aquí es la confusión.
no saben diferenciar entre el hombre y el espíritu, pero no saben diferenciar entre Cristo, ¿verdad? La palabra Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa Salvador. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice: y yo mismo que hablo con ustedes, estaré en aquel día con ustedes y los enseñaré. Yo mismo que hablo. Moisés dijo también: y vendrá un profeta igual que yo, a él escuchen en todo. Y vendrá un profeta como yo. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías, de Jesucristo, como yo. ¿Por qué? En poder era igual como Moisés. O sea, Dios lo preparó a Moisés para abrir el mar, para salvar no sé cuántas personas son las que estaban en cautividad con los egipcios. Entonces, esa parte es la que no diferencian. Ahí, la Biblia es bien clara. Dice la Biblia que Dios, yo mismo que hablo hoy, estaré con ustedes, y el que habla, yo mismo los salvaré, dice el Antiguo Testamento. Pero como un espíritu, claro, pues se puede manifestar, y ya lo vas a ver cuando Dios quiera que lo veamos. Él va a volver a la tierra y lo vamos a ver como espíritu, como lo que es, dice la Biblia. Y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es Señor, o sea, que Él es Dios, que Él es Jesús, que Él es el único Dios verdadero. Entonces, pero ¿cómo va? Ahorita no lo podemos ver. Entonces, ahí la confusión de las iglesias, ahí la confusión de mis hermanos que están estudiando en los seminarios. No puedes entender estas escrituras, siempre se los he repetido en las predicaciones, si tú no te pone Dios tu espíritu. Y puede poner el espíritu en ti para salvación y que tú te santifiques, pero si no te manda a predicar, tú no puedes predicar. Tú no puedes predicar si Dios no te manda a predicar. Ese es el error que cometen mis hermanos. Entonces, aquí dice, aquí está la confusión, fíjese, ya entendimos. Manifestarse es dar a conocer algo. No significa que seas eso, porque yo me pongo, como les dije, la chamarra de una marca y tengo Levi's, pero no soy Levi's yo. La persona que lo hizo, por allá está, no sé quién sea el Señor. Entonces, es bien sencillo de entender. Aquí viene la de confusión. Es Primera de Timoteo en el verso 1, en el capítulo 1 y el verso 15. Primera de Timoteo capítulo 1 y verso 15, y dice así las escrituras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuchen lo que está diciendo Dios. Esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos ustedes y por yo. Es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Cómo está eso? Pues no que nació. ¿Cómo va a ser cómo va a ser posible que nació? Pero aquí está diciendo que vino al mundo. ¿Cómo va a venir? Vamos a ver, seguir. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Venir es de que estaba en un lugar y te trasladas a otro lugar. Si estás viniendo a un lugar, es de que te estás trasladando de un lugar a otro. No puedes venir y de repente aparecer ahí, nacer en la panza de tu madre y pues estás naciendo, ahí te estás formando, ahí fuiste concebido y ahí de ahí naces. Pero aquí está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo, se está trasladando de un lugar a otro, viene de alguna parte. ¿Quién es el que viene? Ya vimos que el ser humano no puede ser, porque nació de María y a partir de ese momento que nace, pues de ahí es, de que fue concebido, de ahí viene. Y vamos a ver qué dice en el libro de Hebreos. Vino de alguna parte Cristo Jesús, pero no la carne. Vino de alguna parte Cristo Jesús, pero no el hombre. Vamos a ver en el libro de Hebreos en el capítulo 1. Vamos a ver. Porque le estoy diciendo que Él fue formado, el Mesías, o sea, Dios lo preparó. Leímos en la predicación anterior de la semana pasada que en el libro de Jacer dice que Dios preparó un cordero desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Le puso, simbolizaba el cordero que reemplazó el hijo, o sea, el hombre. Isaac era un hombre, un ser humano, no ocupaba un hombre sacrificarse por otro hombre. Hay otro verso en el Antiguo Testamento que dice que tú no puedes pagar por el rescate de un hermano. Tú no puedes pagar por el rescate de un hermano. Fíjese lo que dice el libro de Levítico, dice eso. No puedes pagar por el rescate de tu hermano. Entonces Dios formuló esto, Él hizo esta manera para poder salvar a los seres humanos. Él la inventó, tenía que derramar. Y dice otro versículo en el Antiguo Testamento: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Él preparó ese cordero para que derramara la sangre y que
y poder limpiarnos a cada uno de nosotros, al que se arrepienta y haga como dicen las Escrituras. Pero vamos a ver en el libro de Hebreos. Vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Aquí está, capítulo 1 y en el verso 5. Capítulo 1, vamos a empezar a leer en el capítulo 1, el verso 1. Dios, en el capítulo 1 de Hebreos, en el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, en el tiempo de nosotros, está diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, le dio la herencia. Pero ¿cuál herencia? Fíjate, herencia, le está dando una herencia. Pues si es un hijo, recibe la herencia de los padres. Es lo mismo, Dios le está dando una herencia, recibió herencia. No, Dios no recibe herencia de nada, Él creó todas las cosas, Él no ocupa herencia de nada. ¿De qué va a ocupar herencia Dios? Entonces aquí dice que le dio herencia. Pero si seguimos leyendo, vamos a leer más abajo en el verso 5, en el mismo capítulo 1, en el verso 5, y dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿A quién le dijo de los ángeles? No, a los seres humanos le está a Adán. Dice la Biblia que es el primer hijo de Dios. Lo formó y le sopló y le dijo, y fue un ser viviente. Y si tú ves en las genealogías, en las genealogías, en el libro de Mateo, creo que vienen las genealogías, y tú ves ahí, se va desde Jesucristo hasta Adán. Y luego dice, Adán, hijo de Dios. Era su hijo Adán, de Dios, porque lo formó con sus propias manos, dice las Escrituras. Entonces, aquí, si tú engendras a alguien, yo te he engendrado hoy, es porque ocupó ser creado. Si tú engendras a alguien, es porque ocupó ser creado. Eso significa que el Hijo no era Dios, como estamos hablando hace rato. El Hijo no era Dios, el Mesías no era Dios. Los católicos creo que también dicen eso, que Jesucristo es Dios. Sí, el Hijo. Sí, que cuando resucitó, ya resucitó Dios. Entonces, si tú dices, escucha, si tú dices que Jesucristo es Dios, tienes que desglosarlo como lo estamos desglosando. Ahí dice que lo engendró hoy. Hoy es un tiempo específico. Hoy es un tiempo específico. Es un día los que estudian teología le dicen en el tiempo de nosotros, que es el cronos, es el tiempo de nosotros. Pues cronológicamente va pasando, ¿no? Entonces, en un día específico, hace más de 2000 años, nació el Cordero, que era el Hijo de Dios, lo engendró Dios a través de esa mujer que no tuvo contacto con un hombre para que naciera de una virgen. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, si lo engendró, es que tiene un comienzo. Dios no tiene comienzo. Dicen las Escrituras, yo soy el principio, yo soy el fin de todas las cosas. Él creó todas las cosas. En el Apocalipsis dice eso. Entonces, ahí podemos entender un poco, estamos viendo y desglosando quién era, la diferencia y la separación entre el hombre y el espíritu. Ahorita hemos visto la separación entre el hombre, ahorita vamos a ver el espíritu. Porque aquí dice, como les leí en el libro que estamos leyendo Timoteo, decía que en el verso 1, el capítulo 15, en el versículo 15 dice que Cristo vino, significa que vino de alguna parte. Y también Jesucristo dijo en el libro de Juan, nadie ha subido al cielo más que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, dice Jesucristo. Nadie ha subido al cielo más que el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre. Y hay varias veces que Jesucristo le preguntan por su Padre y Jesucristo dice, mi Padre que está en el cielo, mi Padre que está en el cielo. ¿Dónde estaba el Padre? Si fue manifestado en carne Dios,
es porque heredó el nombre, lo engendró Dios, heredó su nombre. Ahora vamos a ver en dónde estaba Dios, el Espíritu de Dios, como leímos hace rato. Y Dios, bueno, vamos a leer un versículo antes de irnos a esa parte. Vamos a leer, ese no está en los 66 libros, ese va a estar en ese versículo. Está en el libro de Eclesiástico, y es el capítulo 17 en el libro de Eclesiástico. Y vamos a ver refiriendo lo mismo, porque Dios se supone que es inmortal, ¿verdad? Es eterno, no muere, siempre ha existido, siempre va a existir, dijo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el libro de Eclesiástico en el capítulo 17 y en el verso 28, capítulo 17 y en el verso 28 del libro de Eclesiástico. Dice así, capítulo 17, verso 28 del libro de Eclesiástico, y dice así: por cuanto el Hijo del Hombre no es inmortal, por cuanto el Hijo del Hombre no es inmortal. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo el Mesías decía que Él era el Hijo del Hombre, se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y en el libro de Eclesiástico, en el capítulo 17 dice, por cuanto el Hijo del Hombre no es inmortal. Ahí está haciendo una separación. O sea, era un hombre que escogió Dios y que nació de esa mujer. Y vemos que se manifestó Dios a través de él, pero no era Dios ese hombre. Fíjense lo que dice, ¿eh? Y vámonos en los 66 libros. Está en el libro de Marcos. Vámonos a Marcos. Marcos. Capítulo 15 creo. Marcos. En la crucifixión de Jesucristo, como podemos ver aquí lo que decía el libro eclesiástico, el Hijo del Hombre no es inmortal. Significa, tiene muchos significados, nos podemos ir a otros temas, ¿no? Significa que cuando Jesucristo fue glorificado, así van a ser glorificados los seres humanos. Significa que, dice otro versículo en la Biblia, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. La carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, dice en las Escrituras. Entonces el Hijo del Hombre no es inmortal. Significa que el Mesías no era Dios. Significa que, porque Dios es eterno, es inmortal, es todopoderoso, es toda la sabiduría. Jesucristo de Nazaret crecía en sabiduría y en estatura, dice las Escrituras. No era él no era Dios. Dios vimos que estaba manifestado a través de él. ¿En dónde estaba manifestado Dios? Ahorita vamos a pasar a ese segundo punto. Ahorita vamos a seguir viendo con respecto a eso. Vamos a ver qué pasó cuando lo crucificaron a Jesucristo y qué testimonio hay de él ahí, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 15 de San Marcos y en el verso 30. Vamos a leer desde el 39. Verso 15, capítulo 15 y en el verso 39, capítulo 15, verso 39 del libro de San Marcos. Fíjense lo que dice, ¿eh? Ahí es en la crucifixión de Jesucristo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, el centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Te está dando más testimonio, verás, de que el que le traspasó ahí, dice la Biblia que le traspasó con una lanza y dice que salió agua y salió sangre. En aquellos tiempos, para verificar que ellos estaban muertos, cuando a los crucificaban las personas, les quebraban los huesos. Pero dice la Biblia en unos salmos dice, David escribió
que no le iban a quebrar ni un hueso, ni no le podían tocar nada de sus huesos, no iba a ser quebrantado. Solo creo que le iba a dislocar el hombro, fue lo único que le hicieron. Entonces, para verificar, el soldado romano no podía quebrarle el hueso para que se cumpliera la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito aquí se tiene que cumplir. Y se cumplió en ese tiempo, y se va a cumplir lo que sigue, lo que está por venir. Entonces, para que se cumpliera la palabra de Dios, nomás le pudo traspasar con una lanza. Y dice la Biblia que salió sangre y salió agua. Entonces, ahí una persona que no era un religioso, de parte de los fariseos, le está dando un testimonio y dice: este hombre era verdaderamente, o sea, como que clama, ay, en verdad este sí era, por todo el testimonio que vio lo que sucedió, cómo lo crucificaron y todo el poder que tenía con los milagros que hacía. Y dijo, el romano dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre. Entonces ese no era Dios, porque se murió en la cruz. Interesante, ¿eh? Entonces de aquí vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver la siguiente parte. ¿En dónde estaba ubicado Dios? ¿En dónde estaba ubicado Dios? Si él era un hombre, ¿cómo va a ser posible que en dónde está ubicado Dios? Sí. Vamos a ver. Vamos a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, y en el verso 19. Vamos a ver dónde está ubicado Dios. En el capítulo 5, verso 19 de Segunda de Corintios. Capítulo 5, verso 19 de Segunda de Corintios. Y así dice, sencillo. Y dice así las escrituras: que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero lo que me quiero enfocar es en que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Quién era Cristo? Jesús de Nazaret. ¿Quién era Cristo? Jesús de Nazaret. ¿De dónde estaba Dios? Dice la Biblia que se estaba manifestando en la carne. Significa que se metió su espíritu a través de ese hombre, y estaba dentro de ese hombre. Dice la Biblia que Dios, o sea, el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que Dios es espíritu, Dios es un espíritu, estaba en Cristo. Vamos a ver la diferencia. Entonces, ahí estaba metido Dios en el cuerpo de ese Mesías, de Jesús de Nazaret. Ahí estaba Dios. El Espíritu de Dios posaba sobre él, estaba dentro de él. Y por eso, cuando les está explicando lo que leímos en el libro de Juan, el que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Con poder. Porque los milagros que él hizo y el ministerio que Jesucristo tuvo era echar afuera a los demonios. Había un paralítico, le ponía el pie para atrás. Había milagros sobrenaturales. ¿Cómo es que esa es la igualdad entre Jesús de Nazaret y entre Dios? Estaba manifestando el poder de Dios, estaba manifestando la salvación de Dios. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? La palabra. Todo lo que habló Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento lo estaba manifestando en la carne, lo estaba cumpliendo en ese tiempo. Estaba mostrando el poder de Dios, solo ese hombre. Por eso sorprendieron los fariseos y decían, y los discípulos: ningún hombre, le dijo Nicodemo a Jesucristo cuando vino de noche y le preguntó, y le dijo: sabemos que vienes de parte de Dios. Escucha, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Fíjense lo que le dijo un fariseo, el que enseñaba a todos. Él le dijo a Nicodemo: sabemos que Dios
sabemos está contigo, que Dios está contigo, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Significa que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo estaba contigo? Lo que dice Nicodemo, que estaba en Cristo. Dios estaba dentro de ese hombre. Entonces, el hombre no era Dios. El Espíritu de Dios estaba dentro de él, que es Cristo, que es el Mesías, que es la manifestación de Dios en carne. Esa es la manera más sencilla que se puede explicar. Entonces, que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento este Cristo, porque dice que el Padre y yo, si el que ve a mi Padre me ve a mí. Está viendo el poder de Dios, está viendo la sabiduría de Dios. Las palabras que Jesucristo hablaba no eran terrenales. Las palabras que él hablaba eran sabiduría de lo altísimo, del altísimo, de Dios. Esas palabras, por eso sorprendieron y por eso lo mataron. No les convenía que les dijera la verdad a la gente. Por eso lo crucificaron. Entonces el hombre era el Hijo de Dios, el hombre era el Hijo de Dios, pero el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Ese era Dios. El Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu de Dios estaba dentro de él y ese era Dios. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Fíjense toda la Biblia que le estoy dando, tantos versículos, se lo estoy explicando paso por paso para que lo entiendan. Esto es lo que yo pedí en la iglesia cuando yo me congregaba en la iglesia que estaba anteriormente. Yo les preguntaba a los ministros y a mis hermanos que tienen más tiempo. Yo les decía: hermanos, explícame quién es Jesús de Nazaret, explícame quién es Dios, explícame por qué tenía ese poder, qué significan el ministerio que él tenía, qué es lo que él hizo, cómo lo hizo y por qué. O sea, no me daban explicación, te lo dicen. Hermanos, lean capítulo 5 de Samuel, verso 3. Y, o sea, sí tiene concordancia lo que está hablando con el tema que él trae, pero el Espíritu no le está dando la revelación ni le está diciendo que predique eso. El Espíritu Santo me pone a predicar. Mira, no tengo ni un apunte. No tengo ningún apunte de cómo yo no sé tanta Biblia como mis hermanos. Hay hermanos que saben la Biblia de memoria. No me la paso estudiando la Biblia toda la semana, para que me entiendan. Eso viene espiritualmente. Claro, tengo que estudiar. Ese es mi trabajo, estudiar las Escrituras. Y estudiar historia del mundo y estudiar historia conforme a las Escrituras. Si la historia que me están diciendo en el mundo, en algún documental o algo, concuerda con las Escrituras, yo la tomo porque pues, es bíblico. Pero si se desvía y quiere distorsionar lo que es la palabra de Dios, pues no la voy a aceptar, ¿no? Entonces, la historia de la humanidad está aquí escrita en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la diferencia entre Dios y entre Jesús de Nazaret, el Mesías. Él era un hombre que nació, que tiene principio y que tuvo fin, que resucitó al tercer día. ¿Qué pasó cuando resucitó al tercer día? Fue glorificado, dice las Escrituras. Pero vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Y en el verso 18, capítulo 32 y en el verso 18 de Deuteronomio. Capítulo 32 de Deuteronomio y en el verso 18. Y dice así las Escrituras: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Vamos a ver lo que está diciendo aquí. La roca que te creó es tu Dios creador. La roca que te creó es el creador de todas las cosas. En el Nuevo Testamento, cuando estaba Pedro ahí, le dijo Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo mismo. Sobre esta piedra, sobre esta roca. La roca es Dios. Cristo dijo:
sobre mí edificaré. El mismo que estaba hablando en el Antiguo Testamento fue el que le estaba diciendo, la iglesia es mía y yo soy este que está hablando. ¿En dónde estaba? Ya vimos que Dios es un espíritu. Cristo estaba manifestando a Dios. Entonces el espíritu que estaba dentro de él, eso es lo que y el poder que tenía, eso es lo que estaba manifestando de parte de Dios. Entonces Dios como dijimos, Dios no es hombre, Dios es un espíritu. Y esa es la diferencia entre lo que te enseñan, hermanos. La iglesia te enseña estas cosas, se erran. Dicen, Jesucristo era Dios, pero ¿cómo era Dios? Ya vimos que el hombre no es Dios, ¿verdad? Las escrituras claramente te dicen que Jesucristo no es Dios, que ese hombre nació de María. Pero vamos a ver el nombre de dónde viene, porque se llamaba Jesús, porque dijo, sobre esta roca, dice las escrituras en el libro en los evangelios dicen, y yo, Padre, he dado a conocer tu nombre, para que en él tengan salvación. ¿De quién hablaba? ¿Por qué le está diciendo Jesucristo? ¿Por qué le está diciendo el Mesías a la gente cuando estaba orando? Le dijo, les he dado a conocer tu nombre. Ese nombre tiene que venir de algún lugar, porque si él lo engendró Dios, nació como cualquiera de nosotros, a diferencia que él no tenía pecado, porque él nació solo de la mujer a través del Espíritu Santo. No hubo unión de José con María hasta después. Ellos tuvieron hijos, dice la Escritura, tener hermanos y hermanas, pero eso pasó después. Entonces podemos ver que estaba Dios en ese hombre, estaba Dios en ese hombre, y el Espíritu de Cristo es el que era Dios. El Espíritu de Cristo que estaba dentro de él es el que era Dios, no él era Dios. Entonces el hombre, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, dijo el romano que leímos, ¿no? Entonces vamos a ver en el libro de Lucas, ¿de dónde viene este nombre? Veo muchos debates que hay en internet. Los hermanos dicen, los trinitarios o otras denominaciones dicen, es que los que creen que Dios es uno, argumentan que heredó ese nombre de alguien. Para que lo heredes, decía que era su padre Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, o sea, Jesús de Nazaret decía que Dios era su padre. Siempre se refería como padre, como padre. Y luego en esa oración está diciendo Jesucristo, y yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo dio a conocer el nombre? Porque Dios tiene muchas manifestaciones, ha tenido, no solo la manifestación en carne es la única manifestación, antes tuvo otras manifestaciones. En el Antiguo Testamento era estéril la mamá de Sansón, y la mamá de Sansón tuvo un encuentro con un ángel y le dijo que era estéril, pero que Dios iba a poner un bebé en su vientre y que iba a poder tener un bebé. Después dice, viene Manea era su esposo de la mamá de Sansón, Manea, y le dice, quiero que esa visión tan grande que tuviste la quiero ver yo también. Le dice Manea a su esposa, quiero que ese ángel me hable a mí. Y pasó días después, dice la Biblia, que se apareció el ángel otra vez, y ese ángel le empieza a decir lo mismo, que no se puede cortar el pelo, que va a tener un voto nazareo, que significa que no se puede cortar el pelo, que no podía tomar vino, entonces, y que no podía tocar nada de los muertos, algo así. Entonces eso es lo que el mandato que Dios le dio a la mamá de Sansón y a su papá Manoa. Pero la expresión que hizo después el papá de Manoa es lo que me agarra ahí, y hablando de las manifestaciones, de que Dios se ha manifestado, como leímos, de muchas otras maneras en otros tiempos. Ahora se ha manifestado a través del Hijo, estábamos leyendo hace rato. Se manifestó en este tiempo a través del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, del Mesías. En aquel tiempo se manifestó y le dijo a Manoa, verdaderamente hemos visto a Dios y hemos vivido, dijo Manea. Le dijo, eso es lo que termina, pero primero le pregunta a Manea cuando está viendo la manifestación de Dios. Se manifestó a través de un ángel y le dijo a Manea, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó. El papá de Sansón le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Y le responde el ángel, ¿acaso no soy admirable? ¿Por qué quieres saber mi nombre? ¿Acaso no soy admirable? Un ángel no es admirable. El admirable es Dios, porque dice la Biblia en el libro de Isaías, y será llamado consejero, Padre eterno,
admirable, dice Isaías. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías y de Dios que estaba dentro, manifestado en el Mesías, adentro del Hijo de Dios. Y Manea dijo lo mismo, se manifestó de otra manera anterior, fíjate. Pero todo concuerda en tiempo antiguo con lo del Mesías y con lo que sigue pasando en este día. Entonces, ¿cómo vamos a ver? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Por qué se llama Jesús? ¿Por qué se llama Jesús? Incluso en el Antiguo Testamento, bueno, vamos a ver ahorita, te voy a poner un ejemplo. El nombre, ¿de dónde viene? El nombre de Dios o el nombre de Jesús. El nombre en el Antiguo Testamento era Josué. Toda la gente le quería poner a sus hijos Josué, que significaba Salvador. O Joshua, porque no existe la J en el abecedario de los hebreos. Joshua, ¿sí me entiendes? O Josué, Joshua, la pura O, Josué, Josué. Eso significa Salvador. Pero en otro idioma, como en el de los árabes, que la mayoría de los árabes son musulmanes, no todos, pero practican más que son musulmanes, en el idioma de ellos, el nombre de Jesús, el nombre de ellos es Isa, que si nos vamos a la Biblia, puedes trasladarlo en el nombre de el hijo de Jacob, el hermano de Jacob se llamaba Esaú. En inglés, si lo traducimos en inglés, es Isa. Esaú es Isa. Entonces, Isa es el nombre que mencionan los árabes para el Salvador. ¿Ya me entiendes? Entonces, ese nombre desde antes ya lo conocían. No saben que era el nombre de Dios, porque lo tuvo que revelar Dios a través de un ángel. Ellos sabían, que Salvador significa esto, y ellos le ponían a sus hijos para que ellos creían que sus hijos iban a ser el Salvador. ¿Sí me entiendes? Esa era la tradición que ellos tenían como pueblo. Entonces, vemos que, vamos a ver aquí, en el libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas y vamos a ver el nombre de Dios. Lucas capítulo 1 creo que va a ser. Ahorita les encuentro el versículo. Capítulo 1 de Lucas. Y en el verso 26, capítulo 1 en el verso 26. Capítulo 1 y el verso 26 del libro de San Lucas. Y dice así las escrituras. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. ¿De dónde viene el nombre del Mesías? ¿De dónde viene el nombre del Mesías? El ángel dice que, vamos a leer un poquito acá atrás. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Quién lo envió? Dios. Lo envió Dios. Y le dijo: y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? Cuando Jesús estaba orando, les mencionaba hace rato, y decía: porque di a conocer tu nombre. Se estaba manifestando todo lo que es de Dios. El nombre también. Estaba manifestando su poder, estaba manifestando la misericordia y el amor. ¿Por qué? Porque estaba manifestando la salvación para cada ser humano. Ese es el enfoque, ese es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es. Entonces vimos que la piedra, que Cristo era la roca, que es el mismo Dios, que estaba en el Antiguo Testamento, y dice que se paseaba. En el libro de Hebreos también dice que la roca que los cubría, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo, dice en el libro de Hebreos. Y la roca era
Cristo. Significa que ya estaba todo preparado por Dios. Significa que el que estaba manifestando, el Espíritu que estaba dentro de Jesús de Nazaret, era el nombre, y el nombre que le puso Dios a él era el nombre de Jesús. Porque estábamos leyendo en el libro de Hebreos que decía, y ha heredado, y dice, y ha heredado tan más, no, nadie ha heredado tan más grande nombre. Está hablando del Mesías, que heredó el nombre de Dios, así como heredamos el nombre de nuestros padres. Lo mismo es lo mismo que heredamos, un ejemplo somos todos los seres humanos, lo mismo que heredamos nosotros en apellido, heredó Jesucristo. Pero el ángel le dijo, Dios le mandó a Gabriel a que le diera el nombre de Jesús. Y es sencillo de entender, ese nombre no estaba antes. María no dijo, le voy a poner este nombre porque quiero ponerle, como lo hacen ahora los papás, ¿no? O las personas que van, ese nombre viene de Dios. El ángel se le apareció a María y le dijo, le vas a poner de esta manera, que Jesús significa Dios con nosotros, salva, el salva, o Dios salva, o Jehová salva. Tiene varios significados. Jehová salva, o Yahvé salva, que es la más correcta traducción. Yahvé salva, o Yahweh salva, y eso es lo que significa el nombre de Jesús. O Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Significa que Dios se metió en ese hombre y se manifestó en carne y nos dio eso. Entonces podemos ver en la enseñanza de Dios la diferencia entre de dónde viene el nombre de Dios. Viene del cielo, porque el ángel no es de aquí de la tierra, viene de allá arriba. Podemos ver que Cristo estaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, pero Dios, Cristo Dios, el Espíritu de Dios, es el que los seguía, los cubría, y se manifestó en Moisés, se manifestó en todos los profetas. Como leímos, dice, y Dios que estaba en los profetas, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, dice en la escritura que leímos la semana pasada. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesucristo no era Dios, es que fue glorificado, que significa que resucitó, pero como Espíritu, porque ningún hombre puede traspasar las paredes. A ver, ¿qué hombre puede traspasar las paredes? Cuando se les apareció a los discípulos, las escrituras dicen que él traspasó las paredes. Pensaban que era un fantasma. Tomás dice, no eres tú, no eres tú. Pedro fue y les dijo, y Juan, que había resucitado el Señor, y las hermanas ya lo habían visto. Y Tomás dijo, no, yo no creo eso, hasta que no meta mi dedo aquí. Fíjense, hay otra revelación muy grande ahí. Entonces dice, se le apareció cuando estaban comiendo, comió con ellos. Escuchen, comió con ellos, traspasó las paredes. Un ser humano no puede traspasar las paredes, pero un espíritu tampoco come. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo es que traspasó las paredes? Fue glorificado, dice. Y al resucitar, entonces, ¿cómo traspasó las paredes y cómo comió? Y porque Tomás dice que le metió el dedo en la mano y verificó que él era. Si yo no meto el dedo, no creo. Pero sí, ahí estaba. ¿Qué significa? Que era la glorificación, viene siendo el nuevo estado en el que la iglesia va a estar en el futuro. Él es el ejemplo, Jesús de Nazaret, el Mesías, es el ejemplo de todo lo que tenemos que hacer y de lo que va a ocurrir. Cuando Él vuelva en las nubes, Él va a volver aquí a la tierra, Dios va a volver, pero todo lo que Él vivió y lo que transcurrió, todo el transcurso de lo que vivió, es lo que nos va a suceder a la iglesia. Porque como les dije, otro versículo dice en la Biblia que carne y sangre no pueden heredar el reino, no puede entrar al cielo o al lugar donde tiene preparado Dios. No puede entrar este cuerpo es para este tiempo, este cuerpo es para esta tierra. Dice la Biblia que esta tierra va a ser destruida. Entonces vamos a ser glorificados para poder entrar a los que se arrepientan y reciban a Dios, su Espíritu, y van a ser transformados. Dice el apóstol Pablo escribió esto, y dice, como el versículo dice, yo les digo, aquí les digo un misterio, no todos resucitarán, pero todos serán transformados. No todos resucitarán, pero todos serán transformados. Resucitar significa que no todos van a ser salvos, y transformados significa que para poder ver a Dios, este cuerpo no va a ser como está ahorita, va a ser como lo vieron los apóstoles. Traspasar paredes. La materia no tiene nada contra ese cuerpo, es un cuerpo espiritual, pero también tenía algo de natural todavía, ¿verdad? Porque comió Jesucristo con ellos. No tenía sangre, porque dice la Biblia que carne y sangre no pueden heredar, y dice que Jesucristo subió al cielo.
Entonces ahí podemos ver, hermanos, escuchen, cómo es la diferencia entre el Hijo del Hombre. Dios, Jesús de Nazaret no era Dios. Dios estaba dentro de Jesús de Nazaret. Dios, así como ahora Dios está dentro de mí y de cualquiera persona que se arrepienta. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo a seguir. Lo que Él hizo, el que se arrepienta lo va a vivir. Lo va a vivir. Si te arrepientes tú, lo vas a vivir lo mismo. Se va a meter el Espíritu de Dios en ti, vas a hablar nuevas lenguas. Y cuando mueras y cuando el Señor vuelva, dice que los que mueren en Cristo duermen, están reposando. Entonces Él va a volver en las nubes y va a arrebatar a esa gente, va a glorificar los cuerpos como fue glorificado Él. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que dice las Escrituras. Jesús de Nazaret no era Dios. El Espíritu que estaba dentro de Jesús de Nazaret era Dios. Entonces esa es la confusión que las iglesias tienen. Muchos dicen que Jesús es la segunda persona de la deidad. Dicen que Jesucristo es la segunda persona de la deidad. Y les preguntas y te dicen, no, cuando vuelva, pues ¿quién va a venir por ti? ¿Otro Dios? Porque les preguntas, he escuchado hermanos que oran y, hermanos trinitarios, o que creen en la deidad que son tres, dicen los hermanos orando, ahora no quiero hablar contigo, Jesús, ahora quiero hablar con el Padre. Es la ignorancia de la gente, pero te tienen que enseñar cómo Jesucristo dijo cómo debes de orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí está el ejemplo. Y si tú tomas esa oración, tú vas a entender cómo debes de orar, a quién le debes de orar. Pero si tú tienes la revelación del nombre, tú vas a saber que el nombre de Dios es Jesús. Ese es el nombre de Dios. Tú vas a ver, y Jesús es el nombre de Dios. Cada ángel tiene su nombre. Nosotros aquí le ponemos a los hijos y tenemos un nombre. Cada persona tiene un nombre. El nombre de Dios es Jesucristo, Jesús. Cristo, Mesías, Salvador. Pues Dios es el Mesías, vamos a decir, ¿no? Porque en la Biblia hay muchos Jesús también, como les dije ahorita. Y en el Nuevo Testamento también hay otros Jesús. Entonces, tienes que saber diferenciar en cuál Jesús estás hablando. El nombre, de dónde viene ese nombre, por qué está ese nombre. Te lo tienen que explicar. Con las Escrituras se los expliqué, mira, sencillo. Mi hija de 6 años lo puede entender. Y es con lo que llegan los hermanos y se paran a querer explicar todo esto con filosofía. Cuando las filosofía de hombres, cuando las Escrituras dicen que no debemos de seguir filosofías huecas ni sutiles, humanas, sino la enseñanza es del Espíritu. Dios es Espíritu. No te puede enseñar a un hombre algo. Si te lo enseña un hombre a su entendimiento, pues es una enseñanza vana, una enseñanza de un hombre. Hay tantas herejías que todas las iglesias practican. Las iglesias de los que sigan a William Branham dicen que la serpiente era un hombre y que tuvo relaciones con Eva y que nació Caín. Dice la Biblia que concibió Eva y que conoció a Adán, Eva, y que nació Caín. Conocer en el Antiguo Testamento significa que estuvieron juntos y que de ahí nació Caín. Y después se vuelven a juntar y dice que nació Abel. Pero la gente dice que nació, fíjate, hay un montón de gente. Ese William Branham era un muy buen predicador, lo usaba Dios bien mucho, pero no significa que era un predicador de Dios. Porque si te mandó Dios a que prediques, no puedes errar en lo que Dios te manda hacer. O sea, Dios no tiene error, pues. Tú vas a explicar como las Escrituras dicen. Entonces, ese es el error que las iglesias cometen. ¿De dónde sacan estas enseñanzas? Dicen que la Virgen Guadalupe es María. Dicen que la Virgen Guadalupe es María. Luego dicen que hay 10,000 vírgenes, algo así, 12,000 vírgenes. Ese es el error en que estamos cayendo, hermanos. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Cómo es posible que las Escrituras me dicen algo y que yo lo contradigo? Te estoy explicando claramente. El nombre de Jesús fue heredado. No lo agarró ni lo puso José, su padre de crianza, ni lo puso María. El nombre viene del cielo. Dice aquí que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios a llevar el mensaje de lo que le iba a pasar y a dar el nombre del ser que iba a nacer dentro de esa mujer. El nombre de Dios. Como les dije, Jesús oraba y Jesús estaba orando y les decía: Padre, les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. El nombre de Jesús. Y tienes que orar, claro, el nombre de Jesús, Cristo, Jesucristo, por lógica. Porque como les expliqué, hay muchos Jesús en la Biblia. Tienes que especificar cuál. Que significa Cristo,
Dios con nosotros o le estoy orando a Dios? Es sencillo. Gracias, Señor Jesucristo. Mis oraciones son: gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, porque es el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios. Y es en el nombre que dice Hechos 2:38 que nos tenemos que bautizar. En ese no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya remisión de pecados, sino en el nombre de Jesucristo. Hay otro versículo en el libro de Efesios que dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. Significa todo es todo. Si voy a orar, tengo que orar en el nombre de Jesucristo. Si voy a bautizar, tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesucristo, sea de palabra o sea de hechos. Algo que estés haciendo: voy a construir este templo en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo. Es bien sencillo de entender, ¿verdad? Entonces, eso es el error que estamos cometiendo, hermanos. ¿Cómo no saber diferenciar entre quién era el hombre, quién era el espíritu que estaba dentro de ese hombre, y la diferencia entre quién era Cristo o quién es el Espíritu eterno? Las escrituras, como se las expliqué ahorita, bien sencillo, son claras, que Dios estaba en Cristo manifestándose a todos nosotros. Ese es el misterio, ese es un misterio. Dice: grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, no todo lo que es un misterio, no toda la gente lo sabe. No toda la gente lo puede entender el misterio. Misterio significa que está oculto, que está escondido, que no todas las personas lo entienden. Entonces tiene que venir una persona que te agarra a Dios, puede ser en China, puede ser allá en donde sea, lo ungió Dios para predicar y a enseñarle a la gente. Esa es la diferencia, hermanos, y el error en el que está cayendo las iglesias. No saben diferenciar. Si me pongo con la Biblia, pues yo no sé tanta Biblia como muchos predicadores. Yo no soy una persona que me sé la Biblia al derecho. Hay hermanos que saben. Hay personas que saben la Biblia de memoria. Como Pablo dice que él era fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, nacido en la ciudad de Cilicia. Escuchen, él tenía un rango más alto que era un enseñante. Y él dijo: todo lo que me enseñó Gamaliel es basura, es estiércol, es mierda. La palabra estiércol es mierda de un animal. Y eso es lo que dicen las escrituras, que todo lo que le enseñaron los fariseos no valía para él, sino después de que se le apareció esa luz y que le habló: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó el Señor Jesucristo. Y se quedó atónito, se quedó ciego Pablo. Increíble. Entonces, vete para tal lugar. Vienen las instrucciones después de eso de Dios. ¿Cómo esta gente está predicando y me están queriendo enseñar quién es Jesucristo, quién es Dios? No saben. No dije que todos no saben. Dije que la mayoría de los enseñantes de las iglesias no saben estas revelaciones. No saben diferenciar entre, todos dicen ese hombre era Dios, y los otros dicen que ese hombre no era Dios. Los testigos de Jehová que era un hombre perfecto, como Job, un hombre perfecto. Eso dicen los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Están enseñando mal a la gente. Tiene que venir Dios y meter su espíritu, como con Pablo. Dice: lo que me enseñaron no me interesa. Lo que me enseñaron no me interesa. Lo que me enseñó del Señor de aquí en adelante, todo me vino por revelación del cielo, dijo Pablo. ¿Cómo? Claro, él sabe las escrituras porque las estudió. Pero la revelación y el entender lo que tenía que hacer la gente vino por revelación de Dios. Y ese es el error que está cayendo en todas las iglesias. No me saben diferenciar. Dicen que Jesús es la segunda persona de la deidad. Que cuando veamos a Dios, vamos a ver a 3 personas en el cielo. 3 dioses. Entonces, la Biblia dice que Dios es uno. Se manifestó en carne, lo acabamos de explicar. Se manifestó en carne, dio a conocer los atributos de Dios, la salvación de Dios, quién era Dios, y dio a conocer su nombre. Eso es lo que hizo el Cordero, Jesús de Nazaret, el Mesías. Entonces hay que aprender a diferenciar, hermanos, en todo esto que estamos viendo. Tenemos que aprender a diferenciar. Tiene que venir un hombre de Dios a predicarte la verdad. No te puedes salvar sin esto es la doctrina de Dios. La santidad es la doctrina de Dios. Y después de la doctrina de la santidad que te la expliquen, viene la revelación y viene la separación de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Si estoy casado, y mi esposa no es casada. Mi esposa no es convertida y yo soy convertido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo divorciar?
me puedo volver a casar. ¿Qué dicen las escrituras? Todos estos temas, las iglesias no la están tocando. No la están tocando estos temas. No me explica la iglesia qué tengo que hacer y están cayendo en error. Ese es el error de las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué se dejan? ¿Por qué siguen estas mentiras, hermanos? Ya vimos la escritura lo que dicen, sencillo. Mi hija de 7 años, de 6 años lo puede entender. Entonces, están cayendo en un error estas iglesias y no saben. Por eso llegan y dicen, el sacerdote dice, agarra un bebé, lo pone así en una cosa y le echa agua y le charpea. ¿Por qué está cayendo un católico en ese error? Porque no fue mandado que predicara a la persona que le enseñó. Se meten a escuelas y le están enseñando mal. La Biblia dice que el bautismo significa muerte, sepultura y su resurrección, que lo mismo que hizo Cristo tenemos que hacer. Y la Biblia dice, cuando tú lees en los evangelios, cuando estaba bautizando Juan el Bautista a Jesucristo, cómo lo bautizó, ahí dice. Y Jesucristo salió. Para salir tienes que ser sumergido todo. Ahí dice que salió. Que salió de las aguas. No charpearle. Entonces ese es el error en el que estamos cayendo. No hay un hombre de Dios que envió Dios a que te enseñe. Y ese es el error en el que estamos cayendo, hermanos. Y como vimos, Jesús de Nazaret no era Dios. Jesús de Nazaret no era Dios, era el Hijo de Dios, era un hombre que manifestó a Dios, dio a conocer los atributos, la salvación de Dios, y eso es todo. Y vimos también cómo Dios manifestó su nombre a través de él. ¿Quién? ¿De dónde viene ese nombre? Ese nombre viene del cielo, viene de parte del ángel. Y vamos a terminar con esto, hermanos. Vamos a terminar con Hechos 2:38, y después de Hechos 2:38 vamos a cantar una alabanza después de terminar la predicación. Vamos a Hechos 2 y el capítulo 38, y con esto vamos a terminar. Y dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, otra vez lo voy a repetir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como les dije en la predicación anterior, hermanos, los que me están viendo ahí en línea y a las personas que están aquí, si se quieren arrepentir, si esta palabra les ha sido y ha entrado en sus corazones, en su mente, y han entendido quién era Dios, quién era el Hijo de Dios, y entiendes que te tienes que arrepentir y bautizar en el nombre de Jesucristo conforme a las Escrituras, estamos haciendo esto. Manden un mensaje, si quieren dejar un mensaje, yo me acerco con ustedes ahí y yo les bautizo, como les dije la vez pasada. Entonces tenemos que arrepentirnos primeramente y bautizarnos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que Dios nos perdone los pecados. Eso es lo que significa el sacrificio que hizo Dios en la cruz. Y después de eso vas a recibir el don del Espíritu Santo. Significa que vas a estar trabajando, orando, orando fuertemente, leyendo las Escrituras para que Dios te dé el Espíritu Santo y recibas las nuevas lenguas. La evidencia de que tienes el Espíritu Santo de Dios es que recibiste las lenguas. La evidencia de que recibiste el Espíritu Santo de Dios, el don de Dios, es que hablas en nuevas lenguas. Y con esto termino, hermanos. Si alguien se quiere bautizar, lo pueden poner ahí. Y pues le damos gracias al Señor Jesucristo en esta hora por esta palabra que trajo en esta hora. Espero que les haya hecho entender la diferencia de lo que hablamos entre quién es el Hijo de Dios, quién es Dios y quién es el Espíritu de Dios y de dónde viene el nombre de Dios. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos, y con esto nos vamos a despedir. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, fue tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús,
Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.